voy a pasar a explicaros la musculatura profunda de la parte posterior del tronco. Aquí, como veis, en la parte izquierda tenemos toda la musculatura al descubierto profunda. Para acceder a ella, os muestro aquí, hemos quitado toda la musculatura superficial, trapecio y dorsal ancho, junto con los romboides mayor, romboides menor, la angular de la escápula, los del plano medio, que eran los serratos menores, posterior superior y posterior inferior, los quito. Y también he quitado en el lado izquierdo, para que se aprecie bien, el esternocleidomastoideo. ¿Sí? Una vez quitado toda esta musculatura, ya accedo perfectamente, lo voy a hacer un poquito más grande, a la musculatura profunda. Muy bien, empezamos explicando la musculatura más superior. En ella tenemos el esplenio de la cabeza, que es este que os señalo ahí en azul, y el esplenio del cuello. Como veis, son dos músculos que se originan en la misma zona, las apófisis espinosas, pero que van a tener una pequeña inserción diferente. Os empiezo a explicar el más superior, que es el esplenio de la cabeza. Bien, el esplenio de la cabeza, observáis aquí, que se origina en las apófisis espinosas, desde la C7 hasta esta de aquí, que será la D3 o T3. Ese es el origen. Apófisis espinosas, C7 hasta la D3. Y su inserción, veis aquí, pues que va a ser la base del occipital y del temporal. ¿Correcto? Ese es el músculo esplenio de la cabeza. Bien, y el esplenio del cuello está un poquito por debajo, como veis aquí, apreciáis, más inferior y en parte un poquito más profundo que el esplenio de la cabeza. Y veis aquí perfectamente que se origina en la D3, D4, esta va a ser la zona de la D3 y la D4, apófisis espinosas, por supuesto. Y para ver su inserción voy a tener que quitar ese esplenio de la cabeza. Correcto, lo veis aquí, lo hago un poquito más grande, y veis que esa zona de ahí corresponde con las apófisis transversas. En este caso va a ser C1, C2 y C3. Ese va a ser su inserción. Y nos queda por último establecer la acción de esos esplenios. Me voy a la parte derecha, que tenemos los dos. Los esplenios van a ser músculos sinérgicos, van a actuar conjuntamente los dos. Su función principal es la de sujeción de la cabeza, evitar que la cabeza se me caiga hacia adelante, ¿sí? Y a partir de ahí, pues tenemos dos acciones. Fundamentalmente, la extensión cervical, que va a corresponder al esplenio de la cabeza, fundamentalmente por su final, por su inserción. Aunque después, una vez que el inicio del movimiento es del esplenio de la cabeza, lo va a continuar esa extensión del cuello, esa extensión cervical, el esplenio del cuello. ¿Sí? Y si actúan de un solo lado, como estoy marcando aquí, también van a ser inclinadores laterales y rotadores del mismo lado de la contracción. Os paso ahora a explicar el músculo erector de la columna. El músculo erector de la columna, como os dije en otro vídeo, son tres músculos paralelos entre sí, se descienden desde la parte externa de la columna hacia la parte interna, hasta la parte central. Entonces, el primero que estudiamos es este que os señalo ahí, que es el músculo iliocostal. Es el más externo, que lo apreciáis perfectamente. ¿Cuál es su extensión? Completamente vertical, paralelo a la columna, como os dije, y veis que aquí se origina en la aponeurosis del sacro, todo este conjunto blanco, aquí falta el músculo interno, pero apreciáis que esta se denomina aponeurosis del sacro, se sujeta un poquito en la cresta ilíaca, ¿sí? Y continúa paralelo a la columna, ¿vale? Sujetándose en la zona posterior de las costillas. ¿Veis? En esta zona también en forma de sierra. Y terminará arriba, en su parte superior, en las apófisis transversas cervicales. ¿Correcto? Lo hago un poquito más grande para que lo apreciemos con claridad toda su extensión. ¿Sí? De abajo
arriba, giramos un poquito aquí, ¿sí? ¿Veis? Aquí es una inserción completamente lateral, esas son las apófisis transversas cervicales. Muy bien. Paso a señalaros el músculo que discurre paralelo a ese músculo iliocostal, que es el músculo dorsal largo. Como veis, pues tiene una parte lumbar y dorsal, y señalo también la parte cervical. Este músculo dorsal largo, pues veis, su origen es el mismo, a la aponeurosis del sacro, correcto, lo que pasa que paralelo a ese iliocostal más interno, continúa, se sujeta en las apófisis transversas, ¿vale? Y continúa para terminar en las apófisis transversas cervicales, ¿sí? Y aún así, sube un poquito más arriba y veis que tiene este final en esta estructura particular que se denomina apófisis mastoides del occipital. Esto que señalo es la apófisis mastoides del occipital, que todavía no habíamos hablado de ella. Bien, pues ese es el músculo dorsal largo. ¿Correcto? De arriba a abajo. Y por último nos quedaría el músculo que denominamos el pie espinoso. El músculo del pie espinoso son todas estas especies de ramas que tenemos en esa zona cervical, ¿vale? Y en esta zona dorsal, ¿correcto? ¿Vale? Todo esto es el conjunto que denominamos músculo epiespinoso, ¿vale? Es el más interno de todo. Quito el dorsal largo para que no tengamos ninguna duda. Es el más interno, el más medial de todos. Y como veis, pues eso, se sujetan a las apófisis espinosas, ¿vale? De la zona cervical y de la zona lumbar, y también discurre hacia las apófisis transversas, ¿correcto? ¿Sí? En cambio, en la zona superior, ¿sí? La base del occipital es su inserción, ¿correcto? Y después vamos hacia las apófisis transversas. Son varias partes, son varias ramitas, entonces quedaros con que se origina por arriba la base del occipital, continúa por todas las apófisis transversas, ¿sí? Y en la zona dorsal, hacia la zona dorsal, se originan las espinosas y discurre hacia las transversas. Espinosas, transversas, espinosas, transversas. Músculo epiespinoso. En su conjunto, ahora ya lo señalo todo, ahora que lo hemos explicado todo, lo señalo. En su conjunto, como su nombre indica, es un músculo, el músculo erector de la columna. Como músculo erector de la columna, su función es mantener la espalda erguida. Es el principal músculo postural, el músculo que nos hace que nuestra espalda no se caiga hacia adelante, que no nos encorvamos cuando estemos en la silla. Cuando estamos en la silla y mantenemos la espalda erguida, cuando nos acordamos, estamos contrayendo el músculo erector de la columna. Con lo cual, su acción es extensora de tronco, extensión de tronco. Y si actúa de un solo lado, por su localización, decíamos espinosas, transversas y toda esta zona lateral, costillas y demás, si actúa de un solo lado va a ser flexor o inclinador lateral del lado que se produce la contracción. Es decir, si nosotros hiciéramos una flexión lateral hacia este lado, se contraería toda la zona que tengo señalada ahí en azul. Todo ese músculo erector de la columna. Y para acabar ya con la musculatura profunda de la espalda, pues nos vamos a los más complicados, a los más pequeñitos, a esos que creemos que no tenemos, y que muchos de los problemas que tenemos de espalda por problemas posturales es debido a un acortamiento de esta musculatura más profunda. Quito todos esos que tengo en azul, todos los que acabamos de estudiar, y vemos aquí pues que tengo los que denominamos en su conjunto multífidos y rotadores. ¿Sí? Los multífidos y los rotadores son aquellos que se van a extender desde las apófisis transversas desde las apófisis espinosas, digo bien, hasta las apófisis transversas. Entonces, todas estas ramitas que yo he señalado ahí, ¿vale? Son los multífidos y los rotadores. ¿Veis que musculatura que está por debajo del erector de la columna? ¿Cuál es su acción principal? Pues igual que los otros. Ves que está situado en la parte posterior del tronco, con lo cual se actúa de los dos lados, también mantienen erguida la espalda y ayudan a la extensión del tronco. Y a mayores, igual que el erector de la columna, también es inclinador lateral,
si inclinamos hacia este lado, se contraerá también todos esos multífidos y de esos rotadores. Y a mayores, diferente del erector de la columna, es que al ir desde espinosas a transversas, diagonalmente, también van a ser rotadores, pero en este caso hacia el lado contrario. Si yo hago una rotación hacia la izquierda, en este caso, son estos que tengo señalado en azul los que se contraerían. Ahora mismo están enseñados los multífidos, ¿sí? Si los quito y veis estas ramitas todavía más profundas, estos son los que se denominan los rotadores del tronco, ¿sí? Misma acción que los anteriores, pero están por debajo de esos multífidos, ¿vale? Los multífidos eran los anteriores y estos son los rotadores. Y todavía nos quedan más músculos más pequeños, que son los que se llaman músculos menores profundos de la espalda, que lo hago un poquito más grande al esqueleto para que lo podáis apreciar. Vale, si quito todos estos, veis todavía que por aquí tengo estas ramitas, veis, azul, que unen las apófisis transversas entre sí. ¿Sí? Estos son los músculos menores profundos, que son los intertransversos, unen apófisis transversas entre sí. Su acción son, si están por un lado, si unen transversas, siempre van a ser inclinadores laterales del lado de la contracción. ¿Correcto? Y nos quedaría, todavía tendremos más, ¿sí? Tenemos los interespinosos, que a ver si somos capaces de localizarlos aquí. Aquí los tengo un poquito, lo veis ahí. Si lo hago un poquito más grande para verlos mejor, ahí tengo señalados los interespinosos, entre apófisis espinosas, los más profundos de toda la musculatura que acabamos de estudiar. Son todos músculos menores que se consideran. Y estos están en la parte central, ¿sí? Están en la parte central. Estos son músculos que ayudan a la extensión del tronco, a la extensión cervical, dorsal y lumbar, con lo cual también son músculos erectores. Y ahora sí que con todo esto hemos terminado la musculatura profunda del tronco.